¿Y si el mayor misterio del cristianismo no estuviera en la cruz, sino en el sepulcro? Durante siglos se nos ha enseñado que Jesús fue bajado de la cruz, envuelto en lienzos, ungido con especias y colocado en una tumba prestada. Una historia repetida desde los púlpitos, aceptada sin preguntas, asumida como verdad absoluta. Pero, ¿y si te dijera que ese entierro nunca sucedió? ¿Qué pasaría si el cuerpo de Jesús jamás fue depositado en ningún sepulcro? Los evangelios presentan una escena apresurada, llena de silencios incómodos. Se menciona a José de Arimatea pidiendo el cuerpo, a Nicodemo trayendo especias, a unas mujeres observando desde lejos, pero luego nada más. Un cuerpo que desaparece, un sepulcro que se queda vacío, una narrativa sin testigos confirmados. Y sobre ese vacío se construyó toda la historia de la resurrección. Nadie lo volvió a ver enterrado. Nadie confirmó que fue colocado allí. Nadie volvió a tocar ese cuerpo. Solo un silencio inquietante que atraviesa los siglos. Este no es un ataque a la fe. Al contrario, es una invitación a profundizar, a preguntarse por qué ciertas partes de la historia fueron contadas con tanta rapidez, mientras otras quedaron sepultadas bajo siglos de silencio. Vamos a explorar las contradicciones, los testigos que desaparecieron sin explicación, las versiones de los evangelios que no coinciden y los documentos que la Iglesia jamás quiso que vieras. Vamos a cuestionar por qué nadie se atreve a hablar del entierro de Jesús con la misma claridad con la que se habla de su resurrección. Porque si el cuerpo de Jesús nunca fue sepultado, ¿cómo puede alguien resucitar sin haber muerto en un lugar tangible? ¿Y si la historia oficial fue alterada? ¿Y si, detrás de todo esto, hay un secreto que la Iglesia decidió callar desde el principio? Antes de comenzar esta investigación espiritual, necesito decirte algo. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal. Si tú valoras este tipo de contenido profundo, revelador, y que se atreve a tocar los temas que otros callan, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Solo así vas a recibir cada nueva revelación que preparamos para ti. Este video puede sacudir tu forma de ver la historia, pero también puede encender una llama de búsqueda real, una conexión más sincera con la verdad detrás de la fe. Porque lo que estás a punto de escuchar jamás será predicado en una iglesia. La versión oficial del entierro de Jesús es aceptada por millones sin cuestionamientos. Según los evangelios, su cuerpo fue retirado de la cruz por José de Arimatea, ayudado por Nicodemo, envuelto en lienzos con especias y colocado en un sepulcro nuevo, tallado en roca, donde nadie había sido puesto antes. Un relato breve, sin detalles, casi escondido entre la muerte y la resurrección. Y sin embargo, sobre ese pequeño fragmento de texto se construyó uno de los pilares más grandes del cristianismo. Pero ¿qué pasa cuando se observa ese momento con ojos atentos, sin miedo a preguntar? Lo primero que se percibe es el silencio. Un silencio incómodo, sospechoso, casi forzado. Un momento tan importante y tan poco documentado. Los evangelios no coinciden en los tiempos, ni en los participantes, ni siquiera en el momento exacto del entierro. En algunos relatos, las mujeres observan desde lejos, en otros se acercan. A veces es José quien actúa solo, otras veces aparece Nicodemo, un fariseo misteriosamente convertido. Y lo más inquietante, no hay testigos directos del entierro más allá de los mismos que lo ejecutan. No hay guardias, no hay discípulos, no hay familia. ¿Cómo es posible que el cuerpo del Hijo de Dios haya sido enterrado en secreto por un grupo reducido y que el evento más crucial de la historia espiritual haya ocurrido sin ojos que lo confirmaran?
Es como si se hubiera querido cerrar la escena con rapidez, como si el cuerpo de Jesús se volviera incómodo para el relato. No hay procesión, no hay lamentos, no hay rituales públicos, no hay testigos confiables, solo una tumba, una piedra y una ausencia. Algunos estudiosos afirman que el silencio del sepulcro fue intencional, que los primeros cristianos, enfrentando persecuciones, decidieron omitir detalles para proteger a los involucrados. Otros, más críticos, sugieren que el cuerpo de Jesús desapareció de forma tan inexplicable que la única forma de sostener la fe era inventar un entierro, un acto simbólico más que real, una transición, necesaria para que la resurrección tuviera sentido. Pero si el entierro fue una creación posterior, ¿dónde quedó realmente el cuerpo de Jesús? ¿Se lo llevaron? ¿Fue ocultado por sus seguidores o por sus enemigos? En ninguna parte de las Escrituras se menciona con claridad qué ocurrió con el cadáver entre la crucifixión y la madrugada del tercer día. Solo sabemos que cuando las mujeres fueron al sepulcro no estaba, y que los soldados que debían custodiarlo habían desaparecido, y que los sumos sacerdotes prefirieron pagar para encubrir lo ocurrido. Ese vacío narrativo se convierte en un abismo espiritual, porque si el cuerpo de Jesús nunca fue visto en el sepulcro, si nunca se confirmó su entierro, entonces todo lo que viene después, todo lo que creemos sobre la resurrección, descansa sobre una base sin sustancia. Es una pregunta que muchos no quieren hacerse, porque remover el sepulcro es remover la estructura entera. Pero quizás ahí reside la verdad, en lo que nunca se dijo, en lo que fue silenciado, en lo que la Iglesia prefirió no mirar. Y es justamente ahí, en ese silencio que incomoda, donde empieza nuestra búsqueda. Porque entender lo que no se cuenta puede revelar lo que nadie quiere que descubramos. En cualquier acontecimiento histórico de gran relevancia, los testigos son fundamentales. Son quienes sostienen los hechos con su mirada, con sus palabras, con su memoria. Pero en el caso del entierro de Jesús, los testigos parecen desvanecerse entre las líneas del relato. ¿Quién realmente lo vio? ¿Quién estuvo allí para confirmar que su cuerpo fue puesto dentro del sepulcro? ¿Quién dio fe con plena certeza de que Jesús fue enterrado? Los evangelios nos dan nombres: José de Arimatea, Nicodemo, algunas mujeres. Pero lo curioso es que ninguno de los 12 discípulos aparece en esa escena. Ni Pedro, ni Juan, ni Santiago. Ninguno de los hombres que caminaron con Jesús durante años estuvo presente cuando supuestamente fue llevado al sepulcro. Algunos dirán que era por miedo que se escondieron, y puede ser, pero la pregunta sigue abierta: ¿por qué el momento más delicado de todos, el manejo del cuerpo del Mesías, quedó en manos de personas que apenas habían aparecido antes en el relato? José de Arimatea es descrito como un hombre rico, miembro del Sanedrín, el mismo consejo que condenó a Jesús. De pronto, aparece como un seguidor secreto que pide el cuerpo a Pilato. Nicodemo, por su parte, es el fariseo que visitó a Jesús de noche, según Juan. Ambos hombres actúan de forma clandestina, como si el entierro fuera una operación encubierta. No hay oraciones, no hay multitudes, solo sombras, rapidez y una piedra que cierra todo. Las mujeres, según algunos evangelios, miraban desde lejos. En otros, acompañan el traslado, pero ninguna entra al sepulcro, ninguna pone el cuerpo allí. Ninguna puede asegurar lo que ocurrió entre el traslado y la tumba. Simplemente lo dan por hecho, y ese dar por hecho es lo que se convierte en la base del dogma. No es extraño que toda la humanidad crea en un entierro que nadie confirmó directamente. Y luego están los soldados. Según Mateo, el sepulcro fue custodiado para evitar que los discípulos robaran el cuerpo.
Pero esos mismos soldados desaparecen de la escena justo cuando el sepulcro aparece vacío. Más aún, el texto dice que fueron sobornados para decir que los discípulos robaron el cuerpo mientras dormían. ¿Cómo es posible que los únicos supuestos testigos cercanos estuvieran dormidos? ¿Cómo puede confiarse en un testimonio así? Cuando se estudian los relatos desde esta perspectiva, uno comienza a notar un patrón de vacíos. Nadie ve el cuerpo dentro del sepulcro. Nadie lo toca. Nadie lo vela. No hay un rito funerario completo. No hay certeza. Solo hay fe ciega en que todo ocurrió como se ha repetido por siglos. Pero la fe verdadera no teme a las preguntas. La fe madura busca la verdad, aunque esa verdad incomode. Y si seguimos la lógica espiritual que Jesús mismo enseñó, la de buscar, llamar, escudriñar las Escrituras, entonces debemos reconocer que el relato del entierro está rodeado por un misterio que no puede ser ignorado. Tal vez porque lo que se cuenta no es lo que realmente pasó, o tal vez porque lo que ocurrió fue tan impactante, tan disruptivo, que fue más fácil silenciarlo que explicarlo. Pero esa ausencia de testigos no borra la necesidad de verdad, al contrario, la acentúa. Porque cuando nadie puede confirmar lo ocurrido, cada silencio se convierte en un grito que clama por ser escuchado. Y es ese clamor lo que nos empuja a seguir investigando. Porque en los huecos del relato podría estar escondida la mayor revelación de todas. Dos nombres surgen con fuerza en el relato del entierro: José de Arimatea y Nicodemo. Dos hombres que curiosamente no formaban parte del círculo íntimo de Jesús, pero que aparecen en el momento más delicado de toda la narrativa: el destino final de su cuerpo. ¿Quiénes eran realmente? ¿Por qué ellos y no los discípulos? ¿Y qué papel jugaron en el supuesto entierro? Lo que sabemos de ellos es fragmentario y justamente por eso inquietante. José de Arimatea es descrito como un hombre bueno y justo, miembro del Sanedrín, el mismo consejo que condenó a Jesús. Según los evangelios, él no estuvo de acuerdo con la decisión de ejecutar al Nazareno. Pero la pregunta surge de inmediato. Si era parte de ese grupo, ¿cómo pudo simplemente presentarse ante Pilato y pedir el cuerpo? ¿Por qué Pilato se lo concedió sin resistencia, sabiendo que Jesús había sido ejecutado como un agitador político? Algunos estudiosos creen que José tenía influencias, otros que actuaba con permiso de Roma. Pero hay quienes van más lejos y sugieren que su papel fue mucho más oscuro: el de silenciar lo que ocurrió realmente con el cuerpo. Nicodemo, por otro lado, había aparecido antes en el Evangelio de Juan en una conversación privada con Jesús. Un fariseo que parecía buscar la verdad, pero siempre desde las sombras. Al final, es él quien aparece junto a José trayendo una mezcla de mirra y áloe para preparar el cuerpo. ¿Por qué un fariseo ayudaría a enterrar a alguien considerado hereje por su propio grupo? ¿Por qué exponerse así justo cuando todos los seguidores visibles de Jesús se escondían? Y sobre todo, ¿qué pasó con ellos después? Los evangelios no dicen nada más. José de Arimatea desaparece por completo del relato bíblico. Nicodemo también. No hay mención en los Hechos de los Apóstoles. No hay cartas, no hay una tradición apostólica sobre ellos. Es como si hubieran cumplido una misión secreta y luego se desvanecieran en el silencio. Y aquí surge una hipótesis poderosa. ¿Y si no estuvieron allí para enterrar el cuerpo, sino para desaparecerlo? Algunos textos antiguos y evangelios apócrifos sugieren que estos dos hombres sabían más de lo que contaron, que formaban parte de un grupo que protegía ciertos conocimientos, ciertas verdades que no debían ser reveladas al público. En algunos círculos gnósticos se habla de una cadena de discípulos ocultos, iniciados, que recibieron enseñanzas diferentes, más profundas, más espirituales, directamente de Jesús.
¿Y si José y Nicodemo estaban entre ellos? ¿Y si su aparición en el momento del entierro no fue casual, sino parte de un plan mucho mayor? Un plan para ocultar, preservar o proteger algo que iba más allá de un cuerpo físico. Tal vez por eso no hubo velorio, no hubo testigos, no hubo duelo público, solo ellos dos, actuando rápido, cerrando la escena antes de que nadie pudiera hacer preguntas. La figura de estos dos hombres, en lugar de aportar claridad, añade más misterio, porque en lugar de testigos, parecen custodios, en lugar de acompañantes, parecen guardianes de algo que no debía saberse, y ese algo podría ser la clave para entender por qué el cuerpo de Jesús jamás fue encontrado. Quizás no fueron enterradores, sino protectores, no hombres piadosos, sino ejecutores de un secreto. Y si eso es cierto, entonces el silencio que los rodea no es accidental, es intencional, porque a veces las piezas más importantes de un misterio no son las que hablan, sino las que desaparecen sin dejar rastro. Si hay algo que siempre ha causado inquietud entre los estudiosos de la vida de Jesús, es el lugar exacto donde habría sido sepultado. La tradición señala el llamado Santo Sepulcro en Jerusalén, un sitio visitado por millones de peregrinos cada año. Pero cuando uno analiza en detalle los textos bíblicos, las fuentes históricas y las investigaciones arqueológicas, lo que aparece no es certeza, sino una confusión calculada, como si la ubicación del sepulcro fuera menos un lugar real y más una construcción simbólica, como si la iglesia necesitara un punto geográfico para mantener viva una historia, incluso si esa historia no fue del todo cierta. El Evangelio de Juan dice que Jesús fue sepultado en un huerto, cerca del lugar donde fue crucificado. Marcos habla de un sepulcro excavado en roca. Mateo menciona que era nuevo, pero ninguno ofrece coordenadas claras ni descripciones físicas suficientes. Y lo más llamativo, jamás se vuelve a mencionar ese sepulcro después de la resurrección. Nadie regresa allí, nadie lo visita, nadie lo honra. No es extraño que el lugar que albergó el cuerpo del Salvador por 3 días, según la versión oficial, desaparezca tan fácilmente del relato posterior. Con el paso de los siglos, distintos lugares fueron propuestos como el verdadero sepulcro de Jesús. El más famoso fue identificado por la emperatriz Helena, madre de Constantino, más de 300 años después de los hechos. Ella dijo haber encontrado la cruz, los clavos y el lugar exacto del entierro. Pero esa revelación ocurrió en un momento en que el cristianismo se convertía en religión imperial y el imperio necesitaba símbolos concretos para consolidar su dominio espiritual. ¿Y si el sepulcro no fue revelado por fe, sino fabricado por poder? Numerosos arqueólogos han expresado dudas sobre la autenticidad del lugar actual. Algunos afirman que el tipo de tumba no concuerda con las costumbres funerarias del siglo I. Otros han señalado que el área donde está el supuesto sepulcro estaba fuera de los límites permitidos para enterramientos judíos. Incluso hay quienes dicen que el sitio fue reutilizado de una cantera abandonada para crear una narrativa atractiva para los peregrinos. Es decir, el sepulcro podría haber sido construido siglos después, no para preservar la memoria, sino para sostener una ilusión. Y si el sepulcro no es auténtico, si el lugar que millones veneran fue una invención, entonces la historia del entierro también entra en crisis. Porque no se trata solo de un punto geográfico, se trata de la evidencia más física de que Jesús realmente fue sepultado. Si ese lugar no existió, entonces ¿qué pasó con su cuerpo? La Iglesia, a lo largo del tiempo, ha preferido sostener la versión tradicional, a veces con fe sincera, otras veces con conveniencia estructural.
porque cuestionar el lugar del sepulcro es cuestionar la misma base de la resurrección, y si esa base se resquebraja, todo el edificio tambalea. Pero las dudas están ahí, los vacíos también, y cada vez más personas se atreven a preguntar: ¿fue el sepulcro un montaje cuidadosamente orquestado? ¿Fue una manipulación para consolidar el poder espiritual de una institución en crecimiento? ¿O simplemente un símbolo creado para llenar el vacío de un relato incompleto? Lo cierto es que, mientras más se investiga, menos sólido parece ese lugar, y tal vez porque nunca hubo un sepulcro real, solo una historia que debía sostenerse como fuera, una historia que comenzó con un cuerpo que desapareció, y un silencio que hasta hoy sigue enterrado entre sombras. El tercer día llegó, y el cuerpo de Jesús no estaba. Esa es, en esencia, la base de toda la fe cristiana. Un sepulcro vacío, un cuerpo que desaparece, una piedra removida, unas mujeres confundidas. Y desde ahí, la proclamación más poderosa de la historia: Cristo ha resucitado. Pero si vamos más allá del símbolo y nos preguntamos con honestidad qué ocurrió realmente con ese cuerpo, nos encontramos con una encrucijada tan incómoda como reveladora. ¿Desapareció por un milagro o por un encubrimiento? La resurrección es, sin duda, el núcleo de la esperanza cristiana. Sin ella, la cruz sería apenas un acto trágico. Pero, ¿y si el cuerpo desapareció por otros motivos? ¿Y si la tumba vacía fue el resultado de una acción humana y no divina? Esta pregunta no niega la fe, la desafía a mirar más profundo, a observar lo que fue dicho y lo que fue silenciado. Los evangelios cuentan que María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro al amanecer. Encontraron la piedra movida, el sepulcro vacío y, en algunos relatos, un ángel. En otros, dos hombres con ropas resplandecientes. En algunos, Jesús mismo aparece. En otros, no. Las versiones varían. Las palabras cambian. La confusión es evidente. Nadie ve el cuerpo desaparecer. Nadie lo ve salir de la tumba. Solo saben que no está. Y eso da lugar a todo tipo de interpretación. Pero si la resurrección fue un milagro, ¿por qué no hubo un testigo visual del momento exacto? ¿Por qué no hay relatos de alguien viendo a Jesús resucitando físicamente? ¿Por qué todo comienza con la tumba ya vacía? Algunos estudiosos han planteado que el relato fue armado con el tiempo, que las primeras comunidades cristianas, deseando dar sentido a la muerte de su maestro, tejieron una narrativa poderosa. Otros, más críticos, afirman que el cuerpo fue escondido por sus discípulos para evitar que fuera profanado, que se trató de un acto desesperado, no de una revelación divina. Y luego está el imperio. Roma no podía permitir que el cuerpo de un crucificado, considerado enemigo del Estado, se convirtiera en un símbolo de resistencia. Para ellos, que ese cadáver desapareciera podía ser tanto una amenaza como una oportunidad. Si los seguidores de Jesús lo ocultaban, podrían ser perseguidos por robo de cuerpo. Pero si Roma manipulaba el relato, podía controlar el mensaje, convertir una historia subversiva en una religión oficial. El silencio del sepulcro servía para ambos bandos. Un milagro útil o una mentira funcional. El cuerpo desaparecido se volvió, entonces, el centro del conflicto. Para los fieles, prueba de la gloria de Dios. Para los escépticos, prueba de un encubrimiento. Y para la iglesia naciente, un misterio demasiado conveniente como para dejarlo sin control. No es casual que, desde los primeros siglos, hablar del cuerpo de Jesús fuera considerado herejía si se cuestionaba la versión oficial. Porque un cuerpo que no está puede significar muchas cosas, y todas ellas peligrosas para quienes se sienten dueños de la verdad. Tal vez nunca sabremos qué pasó con el cuerpo. Tal vez fue un acto divino, imposible de explicar. O tal vez fue retirado con urgencia, ocultado, transportado a otro lugar para protegerlo.
o para borrar pruebas. Lo que sí sabemos es que su ausencia se convirtió en el eje de la fe, pero también en la mayor incógnita jamás resuelta, y es esa ausencia, ese vacío inquietante, lo que nos empuja a seguir investigando, porque a veces lo que falta en la historia dice mucho más que lo que fue escrito en ella. Entre todas las explicaciones posibles sobre la desaparición del cuerpo de Jesús, hay una que resuena desde los primeros días: la teoría del robo. Es irónico, porque esta versión aparece dentro de los mismos evangelios, no como una sospecha legítima, sino como una excusa pagada por las autoridades para encubrir la verdad. Pero lo curioso es que, si se observa con detenimiento, es la única explicación ofrecida que parte de un hecho real: el cuerpo no estaba. Y si esa mentira oficial no fue una invención de los enemigos de Jesús, sino una confesión camuflada de lo que realmente ocurrió. Mateo nos dice que los sacerdotes sobornaron a los soldados romanos para que dijeran que los discípulos habían venido de noche y se habían llevado el cuerpo mientras dormían. El texto lo presenta como una falsedad, pero pensemos por un momento, si esa historia era tan absurda, ¿por qué los evangelistas sintieron la necesidad de responder a ella en sus textos? ¿Por qué dedicar espacio a desmentir algo si nadie lo estaba creyendo? Quizás porque la versión tenía más fuerza de la que se admite. Quizás porque muchos comenzaron a sospechar que, en efecto, el cuerpo había sido retirado por manos humanas. Si los discípulos robaron el cuerpo, la primera pregunta sería: ¿por qué? ¿Para qué arriesgar sus vidas? La respuesta más común es que lo hicieron para sostener la fe, para proteger el legado de su maestro, o incluso para simular una resurrección. Pero aquí surge otra duda. ¿Realmente estaban en condiciones de planear algo así? Recordemos que, según los mismos evangelios, estaban escondidos, atemorizados, desorientados. ¿Cómo es posible que un grupo de hombres aterrados haya logrado burlar a soldados romanos, mover una piedra enorme y desaparecer un cuerpo sin dejar rastro? Por otro lado, si no fueron los discípulos, ¿quién más podría haberlo hecho? Algunos sugieren que fueron seguidores secretos como José de Arimatea o Nicodemo, otros que fue la propia familia de Jesús. Incluso hay teorías que apuntan al mismo imperio, que habría retirado el cuerpo para evitar que se convirtiera en un símbolo de rebelión. Todas estas hipótesis tienen un punto en común. Reconocen que el cuerpo fue removido por alguien, no resucitado, sino trasladado. Y aquí está el núcleo del problema. La Iglesia ha preferido presentar la resurrección como un hecho cerrado, milagroso, sin fisuras, pero nunca ha ofrecido una explicación clara, sólida y racional sobre cómo el cuerpo desapareció físicamente. Solo afirma que no estaba, y esa ausencia se llena con fe. Pero para quienes buscan respuestas más profundas, más humanas, más históricas, la teoría del robo, por incómoda que sea, sigue siendo una posibilidad que no ha sido adecuadamente refutada. ¿Por qué los soldados no fueron castigados por su supuesta negligencia? ¿Por qué no se realizó una investigación oficial por parte del imperio? ¿Por qué no se interrogó públicamente a los discípulos? ¿Por qué el cuerpo jamás apareció, ni siquiera como advertencia? Son muchas preguntas que la versión oficial nunca contestó. Y es justamente en ese silencio donde florecen las sospechas. Quizás la resurrección fue real, quizás fue espiritual, quizás fue simbólica, pero si el cuerpo fue robado, entonces lo que celebramos cada año no es el triunfo sobre la muerte, sino el triunfo de una narrativa cuidadosamente construida, una narrativa que, para sostenerse, necesitaba enterrar la verdad junto con el cuerpo, o, en este caso, hacerla desaparecer por completo. Cuando uno busca respuestas sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús,
inevitablemente se encuentra con un muro levantado por siglos de selecciones doctrinales, el canon bíblico. Lo que hoy conocemos como la Biblia no, y fue entregado de forma mágica, ni apareció completo en los tiempos de los apóstoles. Fue construido, escogido, filtrado, y en ese proceso muchos textos quedaron fuera. A esos textos los llamamos evangelios apócrifos. Pero tal vez ese nombre sea engañoso, porque apócrifo no siempre significa falso, a veces simplemente significa prohibido. Y en esos evangelios descartados hay pistas que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre el cuerpo desaparecido de Jesús. Uno de los evangelios más intrigantes es el Evangelio de Pedro. Allí se narra la resurrección de una forma completamente diferente a los relatos canónicos. No hay mujeres descubriendo una tumba vacía. No hay ángeles anónimos. Hay soldados que observan, atónitos, como dos hombres descienden del cielo, abren la tumba, y Jesús sale caminando, acompañado por una cruz parlante. Es un relato extraño, simbólico, pero también poderoso. Y lo más interesante, no deja dudas de que alguien vio el momento exacto de la resurrección, algo que los evangelios oficiales nunca mostraron. ¿Por qué se excluyó este texto? ¿Por qué se consideró peligroso? Tal vez porque mostraba un evento tangible, visible, físico. Tal vez porque sugería que la resurrección fue un espectáculo divino, pero también material. Y quizás porque se alejaba del control que la Iglesia deseaba tener sobre la interpretación de los hechos. El Evangelio de Pedro fue condenado por herejía en el siglo II, y desde entonces casi nadie volvió a hablar de él. Y no es el único. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no narra la crucifixión ni la resurrección, pero contiene frases atribuidas a Jesús que invitan a buscar el reino de Dios dentro de uno mismo más que en hechos externos. En ese contexto, la resurrección deja de ser un evento histórico y se convierte en una transformación espiritual. ¿Y si el cuerpo de Jesús no desapareció porque voló al cielo, sino porque la historia real no tenía un cuerpo físico que mostrar? El Evangelio de María, atribuido a María Magdalena, también sugiere enseñanzas secretas que Jesús habría revelado solo a algunos, enseñanzas que no requerían pruebas físicas ni sepulcros vacíos. Y otros textos, como los Hechos de Pilato o el Evangelio de Nicodemo, ofrecen versiones alternativas de lo ocurrido tras la crucifixión, versiones que fueron suprimidas, destruidas, perseguidas. La pregunta es inevitable. ¿Qué querían esconder al eliminar estos textos? ¿Por qué la Iglesia sintió la necesidad de silenciar voces que daban versiones distintas? Tal vez porque en ellas se encontraba la semilla de una interpretación peligrosa, una que no necesitaba cuerpos, ni tumbas, ni piedras movidas, una que sugería que el verdadero Cristo no estaba en la carne, sino en el Espíritu. Si los evangelios apócrifos hubieran sido aceptados, el cristianismo sería muy diferente, quizás más libre, quizás más introspectivo, quizás más cercano a la verdad que Jesús realmente enseñó. Pero al eliminarlos, se cerró la posibilidad de cuestionar, se enterró la duda, y con ella tal vez también se enterró la verdadera historia del cuerpo de Jesús. O tal vez no se enterró, tal vez simplemente se ocultó. En esos textos prohibidos, ignorados, despreciados por siglos, puede estar la clave para entender por qué su cuerpo nunca fue encontrado y por qué su silencio aún sigue hablando. Pocas instituciones en la historia humana han acumulado tanto poder, secretos y documentos como el Vaticano. Entre sus muros, bajo la superficie visible de la fe, se encuentra uno de los archivos más herméticos y protegidos del mundo, los archivos secretos vaticanos. Allí, en pasillos que no están abiertos al público, se conservan textos,
cartas, manuscritos y registros que podrían cambiar para siempre lo que creemos saber sobre la historia del cristianismo. Y entre esos documentos, según afirman algunos investigadores y exmiembros del clero, hay referencias directas al cuerpo de Jesús, o mejor dicho, a su misteriosa desaparición. El Vaticano nunca ha negado que posee documentos no accesibles. Lo justifica bajo el argumento de proteger la fe y evitar confusiones teológicas. Pero esa misma protección levanta sospechas. ¿Qué tipo de información puede ser tan peligrosa como para mantenerse en secreto durante siglos? ¿Qué verdad puede ser tan disruptiva como para permanecer escondida incluso de los fieles más devotos? Algunos testimonios filtrados a lo largo de los años hablan de cartas escritas por obispos de los primeros siglos que cuestionaban el relato oficial de la resurrección. Hombres de fe que afirmaban no haber recibido jamás el testimonio de un entierro visible ni de un sepulcro conocido. En esas cartas, Jesús es presentado no como un cadáver resucitado, sino como un maestro cuyo cuerpo desapareció sin dejar rastro. Algunos textos sugieren incluso que fue llevado por sus seguidores a un lugar desconocido para protegerlo de la profanación romana. Más inquietante aún es el rumor de que existen registros de debates internos durante los primeros concilios, como el de Nicea, donde se discutió si era necesario mantener la narrativa del entierro y la resurrección literal, o si debía promoverse una interpretación más simbólica. La decisión final fue consolidar la historia tal como la conocemos hoy, pero los documentos de esa deliberación jamás fueron publicados. ¿Qué motivó esa decisión? ¿Doctrina o conveniencia política? También se habla de un manuscrito atribuido a un centurión romano, encontrado por monjes medievales y guardado bajo custodia papal. En él, el soldado afirmaría haber visto cómo el cuerpo de Jesús fue retirado en secreto no por discípulos, sino por miembros del Sanedrín. Una acción encubierta, ordenada para evitar disturbios entre la población. Este documento jamás ha sido mostrado públicamente, pero su existencia ha sido mencionada por más de un investigador que, tras acercarse demasiado, terminó silenciado o desacreditado. Todo esto nos lleva a una conclusión incómoda, pero necesaria. El Vaticano sabe más de lo que ha contado. Y si sabe más sobre el cuerpo de Jesús, sobre su destino final, sobre su entierro o su ausencia, entonces el relato oficial ha sido construido sobre una verdad incompleta, cuidadosamente administrada. ¿Por qué no abrir los archivos al mundo? ¿Por qué temer la verdad si la fe es lo suficientemente fuerte como para sostenerse por sí sola? Tal vez porque lo que yace en esas bóvedas no es simplemente información, sino dinamita espiritual. Textos que podrían derrumbar siglos de enseñanza, páginas que podrían cambiar por completo la imagen que tenemos de Jesús. O tal vez, simplemente, la Iglesia teme que si el mundo descubre lo que realmente pasó con el cuerpo de su fundador, ya no miraremos más la cruz con los mismos ojos. Porque un cuerpo que desaparece sin explicación y un archivo que lo encubre no son señales de resurrección, sino de un secreto que aún hoy sigue vivo, enterrado, pero no en una tumba, sino en la oscuridad del poder. El tercer día llegó, y el cuerpo de Jesús no estaba en el sepulcro. Eso ya lo sabemos. Pero lo que pocos se atreven a preguntar es, si Jesús resucitó, ¿dónde estuvo antes de aparecerse a sus discípulos? ¿Qué ocurrió en esas horas silenciosas entre la tumba vacía y su primera manifestación? ¿Estuvo realmente muerto o simplemente ausente? ¿Fue un regreso desde la muerte o una reaparición cuidadosamente planeada? Los evangelios no ofrecen una cronología clara. Algunos dicen que apareció a Pinosim, María Magdalena, en el jardín.
Otros que se mostró en el camino a Emaús. A veces se presenta a puerta cerrada, sin previo aviso. En otros relatos se aparece junto al mar, pero en ningún momento se explica dónde estuvo entre su supuesta resurrección y esas primeras apariciones. No hay un registro continuo, no hay un día a día del resucitado, solo momentos sueltos, desconectados, como si su presencia fuera intermitente, casi espectral. Muchos creyentes ven en eso una señal de su divinidad, que Jesús, ya glorificado, podía aparecer y desaparecer a voluntad. Pero esa misma interpretación abre otra posibilidad. ¿Y si no era un espíritu, sino un hombre vivo que se mantenía oculto durante esos días críticos? ¿Y si la resurrección no fue un evento sobrenatural, sino una reaparición estratégica, cuidadosamente preparada por un grupo que sabía exactamente lo que estaba haciendo? Algunos textos antiguos, ya descartados por la Iglesia, sugieren que Jesús no murió realmente en la cruz, que fue herido, debilitado, pero sobrevivió. Estas teorías, por muy polémicas que suenen, fueron discutidas en círculos esotéricos, gnósticos y también islámicos. El Corán, por ejemplo, afirma que no mataron a Jesús ni lo crucificaron, sino que fue hecho parecer como tal. Si aceptamos por un momento esa posibilidad, entonces todo cobra un nuevo sentido. El cuerpo desaparecido no sería un cadáver resucitado, sino un ser humano protegido, escondido, preservado. Y si Jesús no estuvo en la tumba durante 3 días, ¿dónde estuvo? Algunos estudiosos creen que fue llevado por sus seguidores a un lugar seguro, fuera de Jerusalén. Otros sugieren que estuvo bajo el cuidado de personajes como Nicodemo o José de Arimatea, quienes poseían recursos y discreción. Incluso hay teorías más arriesgadas que lo sitúan viajando en secreto, lejos de la Judea ocupada, iniciando una vida nueva en tierras extranjeras. Todas estas hipótesis tienen algo en común. Explican la ausencia con movimiento, no con magia. Lo más inquietante es que los evangelios nunca intentan llenar ese vacío, como si el silencio fuera intencional, como si los autores supieran que lo que ocurrió en esos días no podía ser contado, sin alterar todo el relato. No es un simple olvido, es una omisión selectiva, un espacio en blanco que habla más de lo que se atreve a decir. ¿Estuvo Jesús vivo todo el tiempo? ¿Fue ocultado por sus discípulos hasta que el fervor bajara? ¿Regresó cuando era seguro hacerlo? ¿O simplemente los primeros cristianos construyeron su retorno desde la fe, no desde la evidencia? No hay respuesta definitiva, pero hay una certeza. Durante ese tercer día, algo pasó. Algo que no se escribió, algo que no se predicó, algo que permanece fuera del alcance de la doctrina, pero muy presente en el corazón de quienes aún buscan la verdad. Porque el misterio no está solo en que apareció, sino en dónde estuvo antes de hacerlo. A lo largo de este viaje, hemos explorado silencios, contradicciones, textos suprimidos, teorías descartadas y secretos enterrados. Todo gira en torno a una sola pregunta. ¿Qué pasó realmente con el cuerpo de Jesús? ¿Fue un milagro divino o un evento manipulado desde las sombras? ¿Un acto de fe o una historia diseñada para sostener una estructura religiosa? Preguntar esto en voz alta sigue siendo considerado peligroso. Pero, ¿por qué? ¿Por qué una simple pregunta puede causar tanto temor, tanta censura, tanta incomodidad en el corazón mismo de la fe? Tal vez porque, si el cuerpo de Jesús nunca fue enterrado, entonces toda la narrativa tradicional se desmorona. No habría sepulcro, no habría piedra removida, no habría vacío que anunciar. Y sin ese vacío, ¿cómo sostener la proclamación de resurrección literal? La Iglesia lo sabe, lo ha sabido por siglos,
Por eso construyó su poder sobre la idea de que el cuerpo de Cristo venció a la muerte de manera física, visible, incuestionable. Pero la historia que hemos repasado muestra que esa certeza no es tan sólida como parece. Hay grietas, grietas profundas, y esas grietas revelan algo más que duda, revelan control. Porque hablar del cuerpo de Jesús no es solo un debate histórico, es un desafío al poder, es tocar el núcleo emocional y espiritual de millones, es decirle a los fieles que quizás les han escondido algo, que tal vez la fe no fue construida sobre una tumba vacía, sino sobre un silencio intencional, y que ese silencio ha sido administrado, regulado, manipulado durante siglos por aquellos que juraron proteger la verdad. ¿Y si todo fue un gran engaño? ¿Y si la historia del sepulcro fue creada no para mentir, sino para sostener la esperanza? Porque no se puede negar que la fe en la resurrección ha transformado vidas, ha traído consuelo, ha guiado a incontables almas. Pero eso no significa que la versión oficial sea inamovible. Puede ser que la verdad sea aún más grande, más compleja, más espiritual de lo que imaginamos. Puede ser que Jesús no necesitara una tumba para resucitar, porque nunca estuvo muerto como creemos, o porque su mensaje trascendía el cuerpo desde el principio, y ahí está el punto más peligroso. Si descubrimos que el cuerpo jamás fue enterrado, que la tumba fue simbólica, que la historia fue moldeada, entonces también descubrimos que el verdadero poder de Jesús no estaba en lo que hicieron con su cuerpo, sino en lo que dejó sembrado en el alma humana, su enseñanza, su ejemplo, su espíritu. Pero esa revelación no sirve a las estructuras, no fortalece templos, no llena cofres. Por eso sigue siendo más seguro repetir la historia 1000 veces, aunque esté incompleta, antes que abrir la puerta a una verdad más profunda, una verdad que no se puede controlar. Hoy, cada uno debe elegir en qué creer. No te estamos diciendo qué pensar, solo te estamos mostrando lo que nunca te contaron. Porque si algo hemos aprendido en este camino, es que la fe verdadera no teme las preguntas. Solo las instituciones temen, porque la verdad siempre resucita, aunque nunca haya sido enterrada. Ahora que has escuchado todo, la pregunta sigue resonando. ¿Qué pasó realmente con el cuerpo de Jesús? ¿Fue ocultado, robado, rescatado o simplemente jamás estuvo en un sepulcro? Después de todo lo que vimos, los silencios, los documentos perdidos, las omisiones bíblicas y los secretos del Vaticano, no queda duda de que la historia oficial está llena de vacíos. Y esos vacíos hablan. Hablar de esto no es herejía, es buscar, es despertar, es volver a mirar a Jesús no como una figura estática clavada a una cruz, sino como un maestro vivo, cuya mayor verdad quizás no está en la tumba vacía, sino en lo que decidieron callar. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Tú crees que Jesús realmente fue enterrado? ¿O crees que su cuerpo fue escondido? ¿O que la historia es muy distinta a la que te enseñaron? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Queremos leer tu verdad. Y si este video te hizo pensar, si removió algo dentro de ti, compártelo con alguien que también esté listo para escuchar lo que la Iglesia nunca se atrevió a decir. Y sobre todo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Estamos preparando nuevos videos que van aún más profundo en los secretos que cambiaron para siempre la historia de la fe. Gracias por acompañarnos hasta el final.